Buenas, otra vez en tu clase de español. Hoy vas a estudiar la fase de producción escrita, todavía con nuestro tema Educación y Ciudadanía. ¿Preparado? Pues adelante. Bien, antes de pasar a escribir un texto, querido alumno, tienes que entrenarte primero, ¿sí? Y ese entrenamiento lo llamamos la fase de preescritura. ¿Claro? Bien. Mira, aquí tienes derechos y deberes a clasificar y poner en orden. Comenzamos por una actividad, lo que significa preescritura. Mira, no tires basura en el suelo. Necesito una vivienda digna. Recicla el papel y reutilízalo. Tengo la libertad de expresión. Respeta el reglamento interno. Es obligatorio curarme. Tengo que estudiar. Ayuda a tus compañeros. Aquí tenemos órdenes y tenemos expresiones, frases, ¿vale? Bien, ahora intenta clasificar estas expresiones, ¿sí? O estas frases en el recuadro siguiente. A ver, aquí tienes las frases en orden. ¿Ya? ¿Has preparado? Sí. Bueno, vamos a ver juntos. Los derechos que acabas de ver en la tabla. Necesito una vivienda digna, es un derecho. Tengo la libertad de expresión, también es un derecho. Es obligatorio curarme, ¿sí? O sea, tengo el derecho a los servicios médicos, ¿sí? Para proteger mi salud. Tengo que estudiar, ¿sí? Estos son derechos. Luego, los deberes. No tires basura en el suelo, ¿sí? Es un deber, ¿sí? No hay que tirar la basura, ¿sí? Tienes contenedores para tirarla. Recicla el papel y reutilízalo. Aquí hablamos de reciclaje. Luego, respeta el reglamento interno, ¿sí? Por ejemplo, en la clase, en el aula, en la escuela, tenemos un reglamento interno que debes respetar. Luego, ayuda a tus compañeros, ¿sí? También es un deber. Tú tienes que ayudar, tú debes ayudar a tus compañeros, ¿sí? ¿Vale? Bien, ¿pasamos? Sí. Adelante, ¿eh? Fíjate bien. Aquí tienes una ilustración, ¿sí? Está escrito ¿dónde se enseña y dónde se educa? Es una aclaración, ¿sí? ¿Dónde se enseña y dónde se educa? Mira que está claro. Enseña en la escuela, tenemos una escuela, tenemos un profesor o una profesora, luego tenemos educa y tenemos padres, madre, padre y un niño. Claro que es la casa, el hogar. Bien, entonces ilustración, ¿sí? Donde se trata de una aclaración que distingue enseñar de educar. Claro, querido alumno, hay una diferencia entre los dos elementos o los dos términos. Se enseña en la escuela y se educa en casa. Eso lo conocemos, ¿sí? Es la expresión repetida entre la gente. En la escuela es el maestro quien enseña. Mira, ¿sí? Tenemos un maestro. Y en casa son los padres quienes educan, ¿sí? La educación está entre la familia. Entonces, está ilustrado aquí, ¿sí? Padres que educan. ¿Está claro? Bien, ahora continúa con
la segunda ilustración, mira, educación con, ¿sí? Tenemos niños, ¿sí? Y amor, educación con amor, respeto, libertad, disciplina, honestidad, ¿sí? Son palabras que ya has visto en el tema anterior, en el texto estudiado. Bien, aquí es educación, ¿sí? Ya está ilustrado, ¿sí? Y precisamente educación con amor, con respeto, con libertad, con disciplina y con honestidad, ¿sí? Yo repito, es muy importante, son elementos muy importantes, son valores, ¿sí? Que tú debes respetar y tener. Bien, pues significa educar con valores. Es eso, ¿sí? Educación con eso, todo eso es educar con valores. Y claro, existe tanto en casa como en la escuela. Educamos en casa y educamos en la escuela, ¿sí? Un niño, cuando se educa con valores, cuando va a la escuela, el maestro va a desarrollar estos valores. ¿Claro? ¿Pasamos? Sí. Bueno, vale. Ahora pasamos a la fase de producción. Querido alumno, te he elegido un tema, ¿sí? Yo te prometí enseñar cómo hacer una redacción, ¿sí? Lo vas a ver a continuación. Bien, el tema de redacción es el siguiente. Claro, un tema que tiene relación con el texto que has estudiado sobre educación y ciudadanía. Si queremos un niño, un futuro buen ciudadano, debemos asumir la responsabilidad de darle una buena formación y educación en casa y en la escuela. Mira bien el tema de redacción. Es un tema libre, ¿eh? Claro que tenemos dos temas, el tema libre y el tema semiguiado, como lo hemos visto en una clase de producción escrita. Aquí es un tema libre, ¿sí? Observa las palabras subrayadas. Siempre, antes de comenzar, tienes que subrayar las palabras clave. Tenemos la palabra niño, porque, ¿sí? Nuestro tema habla del niño. El buen ciudadano, que es el niño, buen ciudadano. Debemos asumir la responsabilidad, la palabra responsabilidad, la palabra formación, la palabra educación, luego casa, escuela. Son palabras que deben figurar en tu texto o en tu propio texto. ¿Claro? Bien. En unas líneas, aquí tienes la consigna, lo que vas a hacer. En unas líneas, di cómo y por qué se forma y se educa a este niño. Tienes que desarrollar, responder a esa pregunta y al mismo tiempo desarrollarla, con tus propias ideas. Ahora, observa, ¿sí? Vas a aprender a hacer el plan. Vamos a tratar el tema, pero te voy a enseñar solo cómo ordenar tus ideas, porque el trabajo final te lo dejo, tú vas a hacerlo solo. ¿Sí? ¿Nos entendemos? ¿Vale? Bien. Aquí están las palabras clave, ¿sí? Lo que acabas de ver, que hemos citado anteriormente: niño, buen ciudadano, responsabilidad, formación, educación, casa, escuela, cómo, por qué. Aquí tengo una ilustración, ¿sí? Una alumna está escribiendo, primero, la primera cosa,
tiene un borrador, ¿sí? Lo que debes tener es el borrador. Vas a poner la estructura de la redacción. ¿Qué tenemos en una redacción? Tenemos la introducción, luego el desarrollo y al final la conclusión. ¿Está claro? Bien, ahora vas a aprender cómo hacer una introducción, las ideas o la idea que debes plantear en la introducción, luego lo que debes poner como ideas en el desarrollo y al final cómo concluir tu trabajo o tu texto o tu tema de redacción. Bien. ¿Cómo introducir el tema? Es la pregunta. Cuando introducimos bien, ¿sí? Desarrollamos bien y concluimos bien. Hay que respetar la estructura de un texto escrito. ¿Sí? Claro que no hay que fallar con la estructura. Es muy importante. La introducción. Mira lo que debes hacer. Exponer o presentar el tema propuesto. ¿Sí? Con las palabras clave, etc. Aquí vas a exponer ese tema, ¿sí? Plantear la problemática en la introducción. Por ejemplo, hablar de la educación y la formación como elementos básicos para la construcción del niño futuro buen ciudadano. Aquí es lo que debes tener como idea. Luego, aquí tienes un ejemplo. Bueno, es un ejemplo. Si se educa y se forma en las casas, en el trabajo, en la escuela, se logra construir unos buenos ciudadanos. Esa es mía, ¿sí? Es una introducción mía, pero tú puedes dar otra. Tenemos un montón. Bien. Ahora, ¿cómo desarrollar el tema? Muy importante. Esa parte es la parte donde trabajamos más, donde ponemos muchas ideas, ¿sí? Donde desarrollamos e intentamos solucionar esa problemática que hemos planteado en la introducción. Mira, lo que debes respetar, el orden lógico de las ideas, ¿sí? Las ideas deben ser, ¿sí?, ordenadas de manera lógica. Introducir, claro, conectores para dar coherencia al texto, ¿sí? Siempre para escribir un texto o para hablar también, cuando hablamos, introducimos conectores, introducimos indicadores para mostrar lo que voy a decir o para relacionar las palabras, las frases, las ideas. Bien. Entonces, los conectores son muy importantes, ¿sí? Tenemos que introducirlos. A ver, entonces, en el desarrollo, mira, explicar el cómo y el por qué de educar y formar, ¿sí? Es la pregunta, la consigna del tema. ¿Cómo educar y formar? ¿Cómo? ¿Por qué educar y formar? ¿Sí? Eso lo vas a desarrollar en ideas ordenadas, ¿sí?, coherentes. Bien, mira, precisar acciones que se aseguran para lograr construir un buen ciudadano. Hemos dicho cómo, hemos dicho por qué. Entonces, tienes que precisar las acciones, ¿sí?, que permitan a uno lograr construir un buen ciudadano. ¿Qué debe hacer? ¿Cómo debe actuar, ¿sí?, para construir ese buen ciudadano, para educar, para formar ese buen ciudadano?
Bien, luego aquí tenemos aprender a conocer sus derechos y sus deberes. ¿Sí? Primero, el niño, ¿sí? Para que sea un buen ciudadano, debe aprender a conocer sus derechos y sus deberes, lo que debe hacer y lo que debe tener, debe poseer, instruirse, cuidarse y cuidar el planeta. Son, ¿sí?, derechos y deberes. Instruirse es su derecho, ¿sí?, de instruirse. Cuidarse también, ¿sí?, cuidarse, cuidar su salud, ¿sí?, y cuidar el planeta, ¿sí?, el planeta donde vive. Si el planeta donde vive está enfermo, no hay vida. ¿Claro? Bien. Luego, tratar al otro de una forma respetuosa. Entonces, aquí también enseñar a este niño futuro ciudadano cómo tratar al otro, ¿sí?, cómo actuar frente al otro, cómo comportarse con otra persona. Entonces, dice, de una forma respetuosa. Respetar la bandera, claro, nosotros insistimos en esto. Hay que respetar la bandera, ¿sí? Es un deber. Respetar la bandera, ¿sí?, es obligatorio. El himno, ¿sí?, respetar el himno nacional. Conocer más de su cultura, ¿sí? Tienes que conocer más de tu cultura, ¿sí? Descubrir lo cultural que tiene tu país, ¿sí?, la cultura de tu país. Luego, respetar las leyes, ¿sí? Tienes que respetar las leyes y normas, las leyes establecidas en tu país. Proteger su entorno, claro, tienes que proteger tu entorno. En casa aprendes, ¿sí?, a proteger tu entorno. Proteger primero tu casa, ¿sí? Dentro de la casa tienes que proteger muchas cosas, ¿sí? Protegerte y proteger tu familia. Luego, respetar a los mayores, claro, tienes que respetar un mayor, ¿sí?, un superior, ¿sí?, una persona que me sobrepasa de edad, etc. Valorar los estudios, no hay que olvidar esto. Valorar los estudios, muy importante, ¿sí? Los estudios es la clave de tu éxito, ¿sí?, en la vida. ¿Sí? Ser libre, lograr tus objetivos, ¿sí? Cuando estudias, ¿sí?, desarrollas tus conocimientos, todo lo que tienes lo desarrollas. Desarrollas tu nivel intelectual, ¿sí?, tu nivel cognitivo, es decir, tu nivel de conocimiento. Comprender los demás. Sí, es muy importante. Ser comprensivo es muy importante. Comprendemos el otro, ¿sí? Comprendo mi compañero de clase, comprendo mi madre, comprendo mi padre, comprendo mi hermano, comprendo mi amigo. Comprender la gente que te rodea. ¿Claro? Bien. Después del desarrollo, aquí, bueno, intenté dar unas ideas, pero tú puedes dar otras. Aceptamos muchas otras ideas. Pasamos ahora a la conclusión. ¿Cómo concluir el tema? ¿Sí? Si no concluyes el tema, es un trabajo incompleto. Si introducimos, desarrollamos y luego concluimos. Bien. Hacer una breve síntesis. ¿Qué significa concluir un tema? Hacer una breve síntesis de lo que has
hecho en el desarrollo. ¿Claro? Bien, vamos a ver aquí unas ideas. Conclusión. Tomar las ideas principales y resumirlas. Es lo que debes hacer en la conclusión. Ya tienes las ideas. Después de terminar, vas a resumir estas ideas, ¿sí? Y tomar solo las principales, porque en una conclusión no podemos hablar de todo, hablamos de lo esencial, que atrae la atención al lector o al corrector, a la persona que te corrige. Bien. Emplear un conector que indica el fin de tu producción. Claro, querido alumno, que ya has visto los conectores, te hemos dado una serie de conectores que vas a utilizar en la introducción, en el desarrollo y en la conclusión. Ejemplo, te doy un ejemplo, pero tú puedes concluir con otra idea. En conclusión, la educación tiene una gran influencia en la formación de un ciudadano. Aquí expresa que la formación y la educación van juntas, ¿sí? O sea que cada uno completa otro, ¿sí? Cada acción completa otra acción. Bien. Entonces, la formación de un ciudadano para que sea capaz de vivir en paz. ¿Sí? ¿Vale? ¿Por qué y cómo educar formando? ¿Sí? En la conclusión, ¿sí? Tienes que responder a esta pregunta en una frase, en una pequeña frase. Tu resumen aquí, tu síntesis, contesta a esta o responde a esta pregunta, ¿sí? ¿Por qué y cómo educar formando? ¿Bien? ¿Claro? Bien, tienes aquí otra conclusión, ¿sí? A mi modo de ver, el verdadero sentido de la educación es la formación. Bien. Llegamos al final de nuestra lección. Nos vemos pronto. Hasta luego. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.